He visto también lo que aprendían en tiempos de Rebeca. Era la religión de Abraham, la creación del mundo, y de Adán y Eva, su estadía en el paraíso, la tentación de Eva por Satanás, y la caída del primer hombre en la culpa por faltar a la obediencia de abstenerse de la fruta que Dios les había prohibido. Con la comida de la fruta, entró la concupiscencia en el hombre. Se les enseñaba que Satanás les había prometido una ciencia divina a nuestros primeros padres, mas el hombre se sintió como ciego después del pecado. Se le cubrieron los ojos como con una piel. Perdieron una vista clara de las cosas que antes tenían. Ahora deben trabajar, criar hijos con dolor y esforzarse mucho para adquirir cualquier conocimiento de las cosas. Aprendían que a la mujer se le había prometido un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente, de Caín y Abel, y de los descendientes de Caín, cómo se malearon, y cómo los hijos de Dios, es decir, Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época cuarta, desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista, 49. Jesús invitado a una comida, otros viajes. Después del sábado hubo una gran comida en un sitio abierto de recreo, con motivo de la terminación de la cosecha. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados. Estaban presentes los más distinguidos habitantes, algunos extranjeros y varios de los campesinos más acomodados del lugar. Había varias mesas preparadas. Sobre las mesas había toda clase de productos de la cosecha, frutas, trigo, aves y en general algo de todo lo propio de esa estación y en doblada cantidad. Había unos animales ya asados prontos para comer y otros muertos y preparados para ser asados, como señal de abundancia. Se le había señalado a Jesús y a sus discípulos un lugar principal, pero un orgulloso fariseo se había adelantado y acomodado en un lugar principal. Jesús, al llegar a la mesa, habló en voz baja con él, preguntándole cómo se ponía en ese lugar. Contestó el fariseo: porque aquí está establecida la loable costumbre de que los más sabios y más nobles ocupen el primer lugar. Jesús le replicó que aquellos que en la tierra toman los primeros puestos no encontrarán lugar alguno en el reino de su Padre. El hombre, avergonzado, salió de allí y se fue a sentar en otro lugar más retirado, pero de tal modo disimulando como que elegía él por gusto otro lugar. En la mesa explicó Jesús algunas cosas más sobre Isaías 58:7. Lleva al hambriento tu pan, y a los que estén en miseria, llévales a casa. Luego preguntó si no tenían allí alguna buena costumbre, como la acción de gracias por la abundante cosecha, de invitar a los pobres y de repartir con ellos los alimentos. Se maravillaba de que hubieran dejado esa costumbre y preguntaba dónde estaban los pobres. Puesto que lo habían invitado y que presidía como maestro, debía él, añadió, cuidarse de que asistieran los invitados naturales y de ley, y mandó que llamasen a los que había sanado en la sinagoga y a todos los demás pobres del lugar. Como no lo hicieron enseguida, salieron sus discípulos a la calle y llamaron a los pobres, y cuando llegaron, les dejó Jesús el lugar en la mesa, y los discípulos hicieron lo mismo. Los fariseos, contrariados, poco a poco fueron abandonando las mesas. Jesús con sus discípulos y otras buenas personas sirvieron a los pobres y repartieron todo lo que sobraba, de modo que quedaron sobremanera contentos. Después se dirigió Jesús con los suyos a la casa del fariseo Dinotus para tomar algún descanso. Al día siguiente vinieron innumerables enfermos de Genebris y de los alrededores a la casa donde se albergaba, y Jesús se pasó toda la mañana sanando y exhortándolos. Había muchos mancos e hidrópicos. El hijo de Dinotus,
que tenía unos 12 años y se llamaba Josafat, siguió a Jesús cuando su padre se hizo discípulo. Los niños judíos llevaban un vestido largo con un cuchillo a ambos lados, cuyo ribete estaba partido. Delante, hasta los pies, tenía botones y ligaduras. Cuando el vestido de los niños llevaba faja, entonces era rizado. De otro modo, caía como una túnica que a menudo se recogía un tanto. Cuando Jesús se separó de Dinotus, lo estrechó contra su corazón y el hombre lloró de ternura. Jesús se encaminó en compañía de varios de sus discípulos hacia el sur, a través de valles, por 2 o 3 horas, y pernoctó en la ladera del monte, donde había un galpón de cosechadores vacío. Estaban con él Natanael, Andrés, Santiago, Saturnino, Aristóbulo, Tarsisus, Pármenas y otros 4 discípulos. El lugar estaba entre 2 ciudades, la de la izquierda, Ulama, y la de la derecha, Jafía. Ulama está enfrente de Tarishea, como Genebris está enfrente de Betulia. Se encuentran a respetable distancia, pero la montaña está de tal manera que parecía que Betulia se halla sobre estas ciudades. Este lugar está, en el viaje de Jesús, al parecer muy cerca, pero el camino tuerce, de modo que se lo pierde de vista. Aquel campo donde Jesús enseñó a los hombres de la cosecha es realmente el campo donde José encontró a sus hermanos con el ganado. Y el pozo cuadrangular allí existente es la misma cisterna donde echaron a José. '50. Jesús en Abel-Mehola. Jesús caminó desde ese refugio nocturno unas 5 horas más lejos hacia el mediodía, y llegó a eso de las 2 de la tarde a la pequeña ciudad de Abel-Mehola, donde había nacido el profeta Eliseo. Está en una altura, de modo que las torres aparecen a nivel con los barrancos del lugar. Se halla solo a algunas horas de Sitópolis, y por el oeste se entra en el valle de Jezrael, en la misma línea. No lejos de Abel-Mehola, próximo al Jordán, está el pueblo de Besech. Samaria dista varias horas hacia el sudoeste. Abel-Mehola está en los límites de Samaria, habitada por judíos. Jesús y sus discípulos se sentaron delante de la ciudad en un lugar de descanso, como es costumbre en Palestina, de donde son generalmente invitados a entrar en la casa por algún caritativo habitante que los vea allí descansando. Así sucedió aquí. Pasaron algunos que los reconocieron porque habían estado allí en la fiesta de los tabernáculos y lo anunciaron en casa. Vino entonces un acomodado campesino con siervos y trajo a Jesús y a sus discípulos bebida, pan y miel. Los invitó a su casa y ellos le siguieron. Les lavó los pies y cambió sus vestidos. Sacudió y limpió los de ellos, que volvieron a ponerse después. Enseguida preparó una comida, a la cual convidó también a varios fariseos, con los cuales estaba en buenas relaciones, y estos aparecieron bien pronto. Se mostró extremadamente amigo y cortés, pero internamente era un granuja. Pretendía gloriarse después de que el profeta había estado en su casa y dar ocasión a los fariseos de espiar a Jesús. Pensaban que solos en la casa les sería más fácil que delante de todo el pueblo en la sinagoga. Apenas se había preparado la mesa cuando aparecieron todos los enfermos del lugar en la casa y en el patio del hombre que había invitado, cosa que irritó a los fariseos no menos que al dueño de la casa. Salió fuera y quiso echarlos, pero Jesús les dijo: «Yo tengo otra hambre que la de alimento». Y no se sentó a la mesa, sino que salió afuera, donde estaban los enfermos, y comenzó a sanarlos. Y todos sus discípulos le siguieron en este trabajo. Había también varios endemoniados que clamaban. Los libró con una mirada y con una orden. Muchos de estos enfermos tenían una o las 2 manos baldados.
Jesús pasó sus manos sobre los miembros doloridos y los movió una y otra vez. Otros eran hidrópicos y les puso sus manos sobre la cabeza y el pecho. Otros estaban como tísicos, otros con granos malos. A unos les mandaba a bañarse, a otros les decía que sanarían en pocos días y les prescribía ciertas obras. Lejos de allí, apoyados a un muro, estaban, veladas y avergonzadas, varias mujeres que miraban temerosas hacia él. Padecía un flujo de sangre. Por último fue Jesús a ellas, las tocó y ellas se echaron a sus pies, sanas. Todos alababan y bendecían a Dios, mientras los fariseos, adentro, habían cerrado las puertas y entradas a la sala y comían allí, y de tanto en tanto miraban por las rejas la escena y se irritaban. Todo esto duró tanto tiempo que los fariseos se quisieron volver a sus casas. Debían atravesar entre los enfermos y sanados, y de todo el concurso del pueblo que cantaba y alababa a Dios. Esto hubiera sido una lanzada a su corazón. Al fin se hizo tan grande el gentío que Jesús tuvo que retirarse al interior de la casa para que se dispersaran. Era ya al anochecer cuando vinieron 5 levitas e invitaron a Jesús y a sus discípulos a su escuela y albergue con ellos. Dejaron la casa del rico campesino, dándole las gracias, y Jesús dio una lección breve y usó la palabra zorro, como cuando habló de los herodianos. El hombre, por su parte, se mostró siempre deferente. En la casa de la escuela tomó Jesús algún alimento con sus discípulos y pasaron la noche en un largo corredor, donde habían preparado con alfombras lugares de descanso, divididas por biombos. En la misma casa hay una escuela de niños. En otra pieza se instruye a las jóvenes ya algo crecidas, que necesitan una educación a fondo si piden ser judías de religión. Esta escuela existía desde los tiempos de Jacob. Como Jacob era perseguido siempre por Esaú, Rebeca, su madre, lo había mandado a Abimeola, donde vivía en secreto cuidando su ganado, y tenía consigo algunos peones y siervos. Vivía allí Jacob en tiendas, y Rebeca mantenía una escuela para niñas cananitas y otras paganas que deseaban ser judías. Como Esaú, sus hijos y sus siervos solían casarse con estas extranjeras, Rebeca tenía esta escuela donde instruía a las jóvenes paganas que iban a casarse con judíos para que practicasen su religión y tuviesen sus costumbres. Esto lo hacía por necesidad, aunque tenía aversión a estas extranjeras. Este campo le pertenecía. Jacob se mantuvo aquí mucho tiempo oculto, y cuando preguntaban, se les decía que Jacob estaba en el extranjero, guardando su ganado. A veces venía secretamente a ver a su madre, que lo ocultaba algún tiempo hasta que volvía a su escondite de Abimeola. Allí cavó un pozo, que es el mismo donde estuvo Jesús sentado. Este pozo era tenido en grande veneración y estaba cubierto. Jacob había cavado también otros pozos y cisternas cuadrangulares, a donde se bajaba por escalones. Más tarde se vino a conocer su refugio, y antes que él mismo se comprometiese con alguna cananita, Rebeca e Isaac lo mandaron a Labán, su tío, donde se ganó las manos de Raquel y de Lía. #51. Noticias sobre la escuela de Rebeca y la gente de Canaán. Tuvo que poner Rebeca su escuela lejos de su casa, en el país de Heth, porque Isaac tenía frecuentemente disputas con los filisteos que le arruinaban sus posesiones. Había puesto Rebeca en aquel lugar a un hombre de su país, Mesopotamia, y a su nodriza, creo que era a su mujer. Las alumnas vivían en tiendas y eran instruidas en todas las cosas que necesitaban saber las mujeres de pastores, que llevaban el orden en la casa. Aprendían los deberes de una mujer en la religión de Abraham y sus costumbres. Tenían jardines y huertas, y plantaban zapallos, melones, sandías y pepinos, y una variedad de trigo. Tenían ovejas de gran tamaño,
y bebían leche de cabras, o la comían en forma de queso. Se instruían en leer y escribir, cosa que para ellas les resultaba muy difícil. No se escribía entonces tanto como ahora, y se hacía sobre retazos gruesos y oscuros. No eran rollos, como más tarde, sino cortezas de ciertos árboles. He visto cómo las sacaban de las plantas. Para escribir, marcaban con fuego las letras en la corteza. Tenían una cajita con casilleros, y he visto que estos casilleros eran brillantes por arriba porque contenían toda clase de signos de metal dentro. Para escribir, calentaban estos signos y los grababan en la corteza uno después de otro. He visto el fuego donde calentaban estos signos, que usaban también para cocinar, asar, cocer, y como lámpara, y cómo la usaban. Y pensé en ese momento que tenían la lámpara bajo el selemín, en un recipiente que me recordaba algo parecido que tienen los ídolos sobre la cabeza. Se veía encendida una masa negra que tenía en medio un agujero, creo que para el aire. Unas torrecitas en torno al borde del recipiente eran huecas y ahí se echaba lo que había que cocer. Sobre este brasero ponían boca abajo un cobertor, arriba delgado, con agujeritos por encima, y en torno torrecitas, en el cual se podía calentar algunas cosas. En estos braseros había en torno aberturas, y hacia donde querían tener la luz se abría o corría una de las ventanitas, y la llama de ese lado iluminaba el aposento. Solían abrir solo por el lado donde no corría el viento, que en las tiendas de campaña suele colarse con facilidad. Debajo del brasero había un cenicero donde ponían al rescoldo tortas, y por la parte de arriba calentaban agua para los baños, lavados y cocina. También asaban sobre estos braseros. Estos recipientes eran livianos y podían llevarlos en sus viajes. Sobre uno de estos braseros se calentaban las letras y luego eran grabadas en las cortezas. Los cananitas eran de cabellos negros y más oscuros que Abraham y su gente. Estos eran más amarillentos y de un rojizo brillante. Las mujeres cananitas vestían diferente de las judías. Tenían un vestido de lana amarillo que llegaba a las rodillas. Se componía de 4 trozos atados debajo de la rodilla y una ancha bombacha que no estaba sujeta a medio cuerpo, como en las mujeres judías, sino que caía en anchos pliegues. En torno del cuerpo estaba esta bombacha recogida. La parte superior del cuerpo estaba cubierta de 2 trozos de tela que cubrían el pecho y la espalda. Estos trozos de tela estaban recogidos y atados sobre los hombros. Era una especie de escapulario ancho abierto a ambos lados y cerrado en torno del cuerpo. Parecían de este modo el cuerpo y las caderas como un saco largo atado en el medio y terminado de pronto en las rodillas. Llevaban suelas atadas con correas hasta las rodillas, a través de las cuales se veían las piernas. Los brazos estaban cubiertos con trozos transparentes y anillos de metal brillante que cerraban como mangas. Tenían en la cabeza una gorra de plumas finas, terminada en punta por detrás como un yelmo con tupido mechón. Eran de hermosa contextura, pero mucho más ignorantes que las hijas de Israel. Algunas llevaban mantos largos, arriba estrechos y abajo anchos. Las mujeres de Israel llevaban una prenda interior, luego un camisón largo y encima un vestido largo abotonado por delante, la cabeza cubierta con el velo o si no con telas rizadas, como suelen llevar hoy las gentes en torno del cuello. He visto también lo que aprendían en tiempos de Rebeca. Era la religión de Abraham, la creación del mundo, y de Adán y Eva, su estadía en el paraíso, la tentación de Eva por Satanás y la caída del primer hombre en la culpa por faltar a la obediencia de abstenerse de la fruta que Dios les había prohibido. Con la comida de la fruta entró la concupiscencia en el hombre. Se les enseñaba que Satanás les había prometido una ciencia divina a nuestros primeros padres. Mas el hombre se sintió como ciego después del pecado. Se le cubrieron los ojos como con una piel. Perdieron una vista clara de las cosas que antes tenían. Ahora deben trabajar, criar hijos con dolor y esforzarse mucho para adquirir cualquier conocimiento de las cosas.
Aprendían que a la mujer se le había prometido un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente, de Caín y Abel, y de los descendientes de Caín, cómo se malearon, y como los hijos de Dios, es decir, los buenos, se dejaron seducir por la belleza de las hijas de los hombres, y como de su unión nació una raza de estatura gigantesca, llena de fuerza diabólica, y ciencias y artes malas. Estos gigantes habían inventado todas las artes de engaño y seducción, falsa ciencia, todo lo que aparta de Dios y lleva al pecado, y habían pervertido de tal manera a los hombres que Dios determinó exterminarlos, salvando solo a Noé y su familia. Esta raza había tenido su asiento en una alta montaña y se había avanzado cada vez más hasta que Dios los exterminó en el diluvio. Y la alta montaña se hundió y se formó allí un mar, el Mar Negro. Se les enseñaba del diluvio, de la salvación de Noé en el arca, de Sem, Cam y Jafet, del pecado de Cam y de la malicia de los hombres en la edificación de la torre de Babel. Esta edificación de la torre, su destrucción, la confusión de las lenguas y la enemistad de los hombres, se les decía que tenía relación con aquellos soberbios gigantes de artes diabólicos que habitaban la montaña y que era el resultado de las uniones ilícitas con las cananitas, y que también en la torre de Babel se practicaba cultos idolátricos. Con estas enseñanzas se apartaban a esas jóvenes paganas de toda comunicación con los idólatras, de las artes de seducción y de los adornos inmodestos, de la magia, de la sensualidad y de todo lo que aleja de Dios, previniéndolas contra todo lo que pertenece al pecado, causa por el cual Dios castiga a los hombres. Se las exhortaba por el contrario al temor de Dios, a la obediencia, a la sumisión y al cumplimiento de todas las obligaciones y a la observancia de la sencilla vida de los pastores. Se las instruía en los mandamientos que Dios había dado a Noé, por ejemplo, no comer carne cruda. Se les enseñaba cómo Dios eligió a la familia de Abraham para formar un pueblo elegido de cuya descendencia debía nacer el Mesías. Nota: en otra revelación dice la vidente: a estas cananitas que iban a desposarse se les imprimía una señal indeleble en la religión del corazón. Parecía que se les grababa también como un blasón de la nobleza de Abraham, y que así se las incorporaba a su propia raza y familia. Fin de la nota. Sacando a Abraham de la tierra de Ur y separándolo de los demás, se les enseñaba cómo Dios había enviado a Abraham a los hombres sabios, es decir, hombres que aparecían con vestidos blancos y resplandecientes, y que éstos le dieron a Abraham el misterio de la bendición de Dios para que su descendencia fuera más grande que todos los demás pueblos de la tierra. De la entrega del misterio solo se les hablaba en general como de una bendición de la cual debía nacer el Mesías. Se les hablaba de Melquisedec como de un hombre sabio que había ofrecido pan y vino y había bendecido al mismo Abraham. También se les enseñaba del castigo caído sobre Sodoma y Gomorra.